En esta presentación vamos a revisar un ejemplo de aplicación del teorema de Castigliano. Les habla el profesor Óscar González del Departamento de Mecánica de la Universidad Simón Bolívar. Se trata de una estructura como la mostrada en la figura, apoyada en los puntos A y B con una carga aplicada en el extremo superior CDE de magnitud P. Se pide determinar la deflexión en el punto D mediante la aplicación del teorema de Castigliano. De acuerdo con el teorema de Castigliano, el desplazamiento en un determinado punto de la estructura será igual a la derivada parcial de la energía total del sistema con respecto a una carga aplicada en el punto en el cual se requiere determinar la deflexión y orientada en la dirección en la cual se desea determinar esa deflexión. Vamos entonces a establecer unas consideraciones y la estrategia para abordar el problema. En primer lugar, es conveniente siempre estimar el comportamiento de la estructura bajo las cargas aplicadas para visualizar el caso y evaluar resultados posibles. Si tenemos una estructura como la mostrada en la figura, el comportamiento al aplicar la carga P va a ser algo parecido a lo que aparece en la figura de la derecha con unas líneas punteadas. Y en este caso, pues la deflexión en el punto que se desea determinar, que es el punto D, sería algo como lo mostrado en esta figura. La expresión del teorema de Castigliano exige determinar la energía total de deformación del sistema. También se requiere que exista una carga aplicada en el punto en el que se desea determinar la deflexión y que dicha carga esté orientada en la dirección en la que se desea determinar esa deflexión, en este caso, en dirección vertical en el punto D. Para cumplir con el requerimiento matemático del teorema y proceder con la resolución genérica del problema, en estos casos se supone una carga ficticia aplicada en el punto de interés y con la orientación deseada cuando no exista una carga real aplicada en ese punto. En este caso se supondrá una carga ficticia Q aplicada en el punto D y orientada verticalmente hacia abajo, que es la dirección en la cual se desea determinar la deflexión en el punto D. Ahí tienen en la figura la carga ficticia Q con la cual vamos a trabajar para aplicar el teorema de Castigliano y que después al finalizar el análisis vamos a igualar a 0 para poder entonces determinar la deflexión en el punto D. Adaptando la expresión matemática del teorema de Castigliano a este caso particular se obtiene la expresión entonces de la deflexión en el punto D con dirección vertical va a ser igual a la derivada parcial de la energía total de todo el sistema con respecto a la carga aplicada en ese punto y orientada en la dirección en la que se desea determinar la deflexión, que sería la carga ficticia Q. La energía de deformación total del sistema será la resultante de la suma de las energías de deformación de los tramos AB, BC y CDE. Para el tramo CDE vamos a tener entonces esta conformación de cargas. Podemos establecer también el diagrama de cuerpo libre con la reacción en el punto C, suponiendo que en ese tramo el vínculo en el punto C se comporta como un empotramiento para garantizar el equilibrio. Entonces se registrará en el punto C también un momento flector que compensará los momentos aplicados por las cargas P, la carga real P y la carga ficticia Q. Ese momento es el que aparece identificado en la figura y que resulta después de hacer la sumatoria de fuerzas verticales y la sumatoria de momentos con respecto al punto C. Para continuar con el análisis vamos a utilizar este sistema de coordenadas, en particular el sistema orientado en la dirección longitudinal del elemento con la coordenada Z hacia la izquierda. El diagrama de cargas cortantes, entonces en función de Z, va a tener la siguiente conformación, el valor de Q, con el cual se inicia el diagrama en el extremo derecho, y después el valor de P más Q, que sería el escalón al que sube el diagrama de fuerza cortante en el punto de aplicación de la carga P. En el extremo izquierdo entonces se estará registrando la reacción P más Q, que es la que permite cerrar el diagrama de fuerza cortante. El diagrama de momento flector va a tener entonces, de acuerdo con esta conformación del diagrama de fuerza cortante, que va a ser igual a Q por Z, y luego esa pendiente se incrementa justamente por el valor superior que va a tener el diagrama de fuerza cortante, que va a ser igual a Q por L medios más P más Q
multiplicado por Z menos L medios. Esa es la expresión de esta línea recta en ese tramo. Y el diagrama de momentos entonces va a cerrar en el punto C con la expresión del momento que se registra como reacción en ese punto considerando la vinculación del empotramiento. En el tramo CDE se tienen cargas cortantes y momento flector variables en la dirección Z. Como se puede apreciar en esta figura, va a haber una variabilidad de la carga cortante que se manifiesta en el punto E con la aplicación de la carga P y una variabilidad también del momento flector que se manifiesta en ese mismo punto con el cambio de la pendiente de estas dos rectas del diagrama de momento flector. Entonces vamos a tener que utilizar las expresiones que definen la energía aplicada para cargas cortantes y para momentos flectores. En el caso específico de las fuerzas cortantes, como tenemos dos tramos con fuerzas cortantes diferentes, entonces en el primer tramo, entre 0 y L medios, vamos a tener la expresión de la energía debida a esa fuerza cortante, y en el tramo entre L medios y L vamos a tener la expresión de la energía asociada a esa carga cortante. La sumatoria de esas dos energías nos va a dar la energía cortante total en el tramo CDE. Por su parte, la energía asociada al momento flector también va a tener dos expresiones. La primera de ellas en el tramo que va entre 0 y L medios, que va a venir dada por la expresión de la recta que define el diagrama de momentos en ese intervalo, que es Q por Z elevado al cuadrado entre 2E por I por el diferencial de Z, más la integral entre L medios y L de la expresión de la recta que define el diagrama de momentos en ese tramo. Vamos entonces a derivar la expresión de la energía total, que sería la suma de la energía que producen las fuerzas cortantes más la energía que producen los momentos flectores. Vamos a derivar esas dos expresiones con respecto a la carga ficticia que denominamos Q y vamos a igualar, una vez derivado, esa carga Q al valor 0. Matemáticamente lo estamos expresando como el límite cuando Q tiende a 0 o se hace igual a 0. La expresión que resulta después de hacer esa derivación de la expresión de la energía total, que resulta a su vez de la suma de las energías producidas por las cargas cortantes y los momentos flectores en cada tramo, sería la que aparece en este recuadro. Al desarrollar las integrales, vamos a tener entonces la expresión final de la derivada de la energía total en el tramo CDE con respecto a Q, que vendría dada por esta expresión que está en este recuadro. En el tramo BC, vamos a tener entonces, actuando en la parte superior de ese tramo BC, las cargas que antes estaban actuando en el tramo CDE, pero con el sentido invertido. Es decir, la carga que en el tramo CDE era una carga actuando hacia arriba, en este caso en el tramo BC, esa misma carga va a estar actuando hacia abajo. El momento flector que estaba actuando en el tramo CDE orientado hacia la izquierda, en este caso va a estar orientado hacia la derecha. Van a ser justamente las reacciones a las acciones que estaban actuando sobre el tramo CDE. Esas dos cargas aplicadas en el extremo superior del tramo BC van a generar en el punto B las reacciones contrarias que tenemos aquí identificadas, es decir, una reacción en el punto B que va a ser igual a P más Q y un momento que va a tener la misma expresión con sentido inverso al que teníamos en el punto C. Eso significa que en el tramo BC se tienen carga axial y momento flector constantes en la dirección Y, sería la dirección del eje coordenado axial para el tramo BC. Estas son las expresiones genéricas de las energías de deformación producidas por cargas axiales y momentos flectores. En el caso de la carga axial vamos a tener la expresión de la energía que va a ser la integral entre 0 y L del valor constante P más Q elevado al cuadrado entre 2E por A. Y en el caso del momento aplicado, que también va a ser un valor constante a lo largo de toda la longitud del elemento BC, va a ser la integral entre 0 y L de P por L medios más Q por L
elevado al cuadrado entre 2 veces E por I por el diferencial de Y. Interesa ahora derivar la expresión de la energía total, que sería la suma de estas dos expresiones de la energía debida a la carga axial y la energía debida al momento, derivarla con respecto a Q e igualar el valor de Q a 0 para obtener entonces la expresión que nos interesa, que sería la integral entre 0 y L de P entre A por E por el diferencial de Y, más la integral entre 0 y L de P por L al cuadrado entre 2E por I por el diferencial de Y. Al desarrollar estas integrales, obtenemos entonces la expresión de la derivada de la energía total del tramo BC con respecto a Q, que sería el segundo componente que nos interesa de la energía total de todo el sistema estructural que estamos analizando. Para el tramo AB, que sería el tramo horizontal inferior, vamos entonces a tener, actuando en el punto B del tramo AB, a unas cargas que van a ser justamente también las contrarias que teníamos para el tramo BC en ese mismo punto B. Ahora la carga P más Q va a estar actuando hacia abajo y el momento flector va a estar actuando en la dirección indicada. Las reacciones que se van a generar haciendo sumatoria de fuerzas verticales y haciendo sumatoria de momentos con respecto al punto B son las que aparecen ahí señaladas. En el extremo izquierdo, en el punto B, la reacción en ese punto va a ser igual a P medios y la reacción en el punto A va a ser igual a Q más P medios. Utilizando ahora esta coordenada Z como coordenada longitudinal de ese tramo AB, vamos a tener el diagrama de fuerza cortante, que va a ser constante a lo largo de toda la longitud, y el diagrama de momentos, que va a tener una expresión lineal descendente con pendiente negativa entre los dos extremos de la viga, entre los puntos A y B. La expresión de esa línea recta pues sería la que aparece en este recuadro, P medios más Q multiplicado por L menos Z. De acuerdo con este análisis, entonces vamos a tener en el tramo AB carga cortante, que va a ser constante a lo largo de toda la longitud, y un momento flector variable en Z. Vamos entonces de nuevo a utilizar estas expresiones para obtener la energía de deformación debida a la carga cortante, que va a tener esta conformación, eta por la integral entre 0 y L de P medios más Q, que sería el valor de esa fuerza cortante, a lo largo de toda la longitud elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces G por A por el diferencial de Z. La energía debida al momento, vamos a utilizar entonces la expresión que obtuvimos de la recta que aparece en el diagrama de momentos, y esa expresión la introducimos como el valor del momento que vamos a utilizar en esta expresión de la energía de deformación debida al momento, y queda esta expresión que obtenemos en este recuadro. La energía total de deformación sería la sumatoria de estos dos valores. La derivada de la energía total con respecto a Q, y haciendo el límite de Q igual a 0, nos va a quedar entonces esta expresión que tenemos en este recuadro, y al resolver estas dos integrales entre 0 y L, vamos a obtener esta expresión de la energía total de deformación del tramo AB. Tenemos entonces las tres expresiones de las energías de deformación total en cada uno de los tramos. La energía total de deformación va a ser la sumatoria de las energías totales de cada tramo, y la deflexión en el punto D va a ser la derivada de esa energía total con respecto a Q, la carga ficticia que estaría actuando en el punto D. Al hacer esa sumatoria de las derivadas de la energía total de cada tramo, vamos a obtener la derivada de la energía total con respecto a Q. Vamos entonces a obtener la deflexión en el punto D con orientación vertical. Esta sería entonces la expresión que resulta de hacer esa sumatoria. Esta expresión se puede simplificar sacando como factor común la carga P, y entonces vamos a tener una expresión que sería equivalente a el inverso de una constante de rigidez elástica del sistema, en virtud de que nosotros podemos expresar la carga P como una proporción lineal que viene dada justamente por esa constante de rigidez elástica equivalente por la deflexión en el punto D en dirección vertical. Con esta expresión resolvemos entonces
el planteamiento original, que era determinar la deflexión en el punto D en dirección vertical debida a la carga P aplicada en el punto medio del tramo superior CDE.